Desde ahora se está grabando, ¿ya? Buenas noches a todos y a todas, entonces, les doy la bienvenida y por favor les pido que silencien sus micrófonos, por favor, para que comencemos, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos ya. ¿Se va ahí, cierto? Sí, Sí, profe. profesor. Ya, muy bien. Sí, ahora sí. Ya, ahí está, pantalla completa. Dice séptimo básico porque esta unidad se pasa en séptimo básico, sí, pero también tiene que ver con la enseñanza media, así que hoy día vamos a ver la hominización y el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿ya? El periodo de la hominización es el periodo que se da en la prehistoria. Recuerden que yo en la clase anterior les estaba comentando que existe una división de la historia por espacio y tiempo. Primero por fecha y un espacio histórico, luego por una era, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, y luego por etapas o edades, ¿ya? En eso, en esas etapas o edades empezamos desde la prehistoria, o también como se conoce, normal. también como se conoce la hominización. Caricias, besitos ricos, de todo un poco menos. Por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. Ya. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Les recuerdo, por favor, silenciar sus micrófonos para que comencemos. Después voy a dar espacio para dudas o consultas. Si voy muy rápido, como les dije en la clase anterior, me avisan, así que comenzamos. Comenzamos. Ya vamos a aceptar a 2 personas que están entrando. Ahí sí. Ya. Entonces las personas que vayan entrando, por favor, silencien sus micrófonos inmediatamente, porque vamos a comenzar. Ya. Entonces vamos a ver hoy las primeras civilizaciones, pero antes de eso, el proceso de hominización, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de Homero Simpson que está evolucionando, que es algo muy parecido a lo que vamos a ver hoy día, el tema de la evolución y el proceso de hominización, ¿ya? Así que vamos a avanzar, ¿ya? ¿Sabías que los primeros seres humanos comenzaron a habitar el planeta Tierra hace unos 3 millones de años atrás, pero eran físicamente igual a nosotros? No. ¿Cómo creéis que sobrevivieron si no tenían las comodidades ni la tecnología de hoy? Y eso es lo que vamos a averiguar en nuestra clase de hoy. Ya el proceso de hominización. ¿Ya? Y para empezar vamos a estudiar rápidamente. Esto después se los puedo enviar. Igual aparece en los libros, en el libro para los que tienen el libro. Pero vamos a ir avanzando porque es bastante materia. Ya para que alcancemos a ver por lo menos lo más importante dentro de la clase de hoy. ¿Ya? Recuerden, por favor, Profesor, ¿en qué página del libro está esto? Específicamente no está como yo lo estoy mostrando acá, pero sí debería estar desde la página, no tengo el libro por acá cerca, pero debería ser como de la página 25 en adelante. Voy a ver igual, espera un momento. Voy a ver. Ya, gracias. Pero si no, al final de la última parte, antes que terminemos, les doy las páginas del libro, ¿ya? Pero está principalmente está en el libro 1, porque de ahí empezamos la primera parte de la historia, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver la paleohistoria. ¿Qué va a ser la paleohistoria? ¿Ya? En esta unidad nosotros vamos a conocer un periodo de tiempo que algunos han llamado prehistoria y que abarca desde el origen de la especie humana hasta la invención de la escritura. Recuerden que yo les dije que la invención de la escritura va a marcar un antes y un después dentro de la historia de la humanidad, ¿ya? Porque desde la invención de la escritura nosotros vamos a poder dejar registros de lo que está pasando. Eso no significa que anteriormente a la escritura no se dejaran registros, ¿ya? Sino que desde la escritura va a haber en este caso una
una forma universal de dejar un registro. Antiguamente las civilizaciones sí tenían escritura, pero era más rústica y también era más específica, solamente la entendían y la conocían ellos, ¿ya? Solamente la entendían y la conocían ellos. Así que desde la escritura en adelante vamos a poder registrar de forma universal la historia, ¿ya? De forma universal la historia. Yo estoy revisando acá el libro en mi teléfono, lo tengo en PDF, el libro lo acabo de descargar, y les voy a escribir por el chat específicamente desde dónde está el tema de la prehistoria, ¿ya? ¿Desde qué página? Porque eso ya lo vimos, para que no quede pendiente, para que no quedemos pendientes, ya. Desde la página 51 en adelante. Lo voy a escribir acá en el chat ya para que no se nos olvide. Desde la página 51 en adelante. ¿Ya? Ya, vamos entonces. Hoy día vamos a ver, como les dije anteriormente, la parte de la historia que se conoce o se denomina prehistoria. O también, como se dice ahora, paleohistoria. Ya que aunque no se había inventado la escritura, sí existían muchos otros elementos como herramientas, pinturas, etcétera, que nos permitieron conocer este periodo. Ya lo mismo que yo les estaba contando. Si bien no existía una escritura uniforme, sí existían formas de registrar los hechos o los sucesos históricos. Después yo se los voy a mandar para que no se compliquen en escribir ni se estresen porque no alcancen a escribir, ¿ya? Entonces esta parte de la historia la vamos a conocer como paleohistoria o prehistoria, ¿ya? Y es la parte que se dio antes de la escritura, o la etapa que se dio antes de la escritura. Recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos. Gracias. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Edades de la paleohistoria. La paleohistoria o la prehistoria se va a dividir en tres edades, ¿ya? Específicas o etapas específicas. Una va a ser el paleolítico, otra el neolítico y la última la edad de los metales. Todas estas etapas ya van a tener un sentido y principalmente un hecho específico que la hace reconocible en diferencia de las otras, ¿ya? La primera etapa va a ser el paleolítico y que va a estar muy caracterizada por las bandas cazadoras, pescadoras y recolectoras. Y esto se da de 2 a 3 millones de años antes de Cristo. ¿Ya? El primer periodo, en este caso, de la paleohistoria, va a ser el paleolítico, donde van a haber bandas de cazadores, pescadores y recolectores. Luego de esto vamos a pasar al periodo neolítico, donde el hombre ya no es nómade y no va a ir de un lugar a otro buscando su alimento, sino que se va a establecer en un lugar específico. Y al establecerse en un lugar específico va a pasar de nómade a sedentario. Y en esta etapa que llamamos neolítico, se va a caracterizar por la agricultura y la ganadería. O sea, el hombre ya se comienza a quedar en un lugar específico y va a comenzar el proceso que va a llamar agricultura, que va a ser la siembra y luego el tema de la cosecha de los alimentos, y también el tema de la ganadería, que va a ser la crianza de animales para no ir de un lado a otro en busca de ellos ni cazándolos, sino que ahora los va a domesticar y los va a criar, ¿ya? Por favor, los que van entrando, bienvenidos, pero necesito que silencien sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Gracias. Y la última etapa de esta paleohistoria la vamos a conocer como la edad de los metales, ¿ya? O la edad metalúrgica, y que se va a dar con la invención de la escritura y también con la invención de los metales o el descubrimiento de los metales, ¿ya? Y esto se da en el año 4000 antes de Cristo. Y en el caso del neolítico, no lo dijimos, pero se da entre el año 8000 y 5000 antes de Cristo. Recuerden que cuando hablamos de épocas antes de Cristo van en manera decreciente, ¿cierto? O Profesor, disculpe, ¿me puede dar la dígame. fecha del paleolítico, el tiempo? El Porque no lo paleolítico noté. es de 2 a 3 millones de años, ahí aparece. Ya, gracias. De 2 a 3 millones de años ahí, ¿ya? De 2 a 3 millones de años. Entonces, como dice ahí, la paleohistoria la vamos a dividir en 3 etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales, ¿ya?
Paleolítico, neolítico y edad de los metales, ¿ya? Profe, disculpe, Dígame. ¿qué entra en la edad de los metales? La edad de los metales, la característica principal es el descubrimiento del hombre, principalmente con los metales que luego va a utilizar como armas y también como formas de vida, ya que tiene relación con la hidráulica, con la tecnología, etcétera, ¿ya? Principalmente eso. Gracias. Eso se le da de los metales principalmente, ¿ya? Pero ahí está, como le digo, la característica principal es el descubrimiento del hombre de los metales para utilizarlos como armas, como herramientas, el martillo, el cuchillo. Todo eso se va a dar en la edad de los metales, ¿ya? Les pido silenciar el micrófono, por favor, a los que vienen entrando. Gracias. Ya. Vamos a pasar entonces a la otra diapositiva. Ya. Aquí estamos silenciando el micrófono. La hominización, ¿ya? En el Paleolítico comenzó un largo proceso llamado hominización. Se trata de un periodo de transformación y evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens, es decir, la especie a la cual pertenecemos nosotros, ¿ya? El tema de la hominización ya está sentado, está documentado y está aceptado, incluso hasta por la iglesia o la religión, ¿ya? La iglesia ya aceptó que el hombre es producto de una evolución y a ese proceso de evolución vamos a llamar hominización. Como ahí dice, también es un proceso de transformación, porque nosotros nos vamos transformando desde en este caso, este simio, que tiene un cráneo mucho más pequeño, vamos evolucionando hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es el humano que conocemos hoy en día y el que somos todos. Ya un humano con un cráneo más grande, con una mandíbula más pequeña y más erguido en su caminar. ¿Ya? Y todo esto fue producto de una evolución específica que vamos a llamar hominización. ¿Ya? Hominización. Entonces la hominización, va a ser uno de los periodos más importantes, porque vamos a pasar de una etapa a otra, principalmente la evolución del ser humano. ¿Ya? Les voy a dar unos segundos para que escriban eso, por favor, ¿ya? Y después vamos a pasar a la otra diapositiva. Ya, entonces, esto es la hominización. La hominización. Ya. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Recuerden que escribir lo ¿Puede más esperar un importante. poquito, profesor, porfa? Ya, pero eso le está diciendo. Recuerden que yo después les voy a pasar esto y tienen el libro, así que para los que no tienen el libro, la información va a estar acá, así que no se estresen con no alcanzar a escribir todo, solamente lo más importante. Ah, perdón. Perdón. Vamos a volver a la otra. Ya. Este texto es cortito, así que vamos a avanzar rápidamente. Ya, vamos a avanzar. La hominización. Esto no es necesario que lo copien, ¿ya? Solamente se lo voy a explicar. ¿Ya? La hominización implica cambios lentos y complejos en el ámbito biológico y cultural.
lo que marca el inicio de la hominización es el bipedismo, caminar en 2 pies. Recuerden que, como vimos en la imagen anterior, voy a volver un poquito atrás, el hombre antes de esto era muy similar al simio, de hecho descendemos directamente de ellos, y caminábamos en 4 patas o con las manos y las patas. Luego ya vamos a mantener una evolución biológica hasta llegar al bipedismo, o sea, caminar en los 2 pies, ¿ya? Y la evolución biológica tiene estas características: bipedismo, oposición del pulgar, ya los pulgares se van a oponer, se van a levantar, crecimiento del cerebro, como ustedes pueden ver acá en esta imagen de acá, yo estoy señalando con el puntero, ya mira, hay un cambio importante entre una especie y otra. Crecimiento corporal, el hombre va a ser más grande, ya no va a ser tan parecido al simio, y cambio de la laringe. El cambio en la laringe va a ser muy importante porque nos va a permitir comunicarnos mediante el habla, ya eso va a ser muy importante. La evolución cultural también está dentro de la hominización y tiene que ver con la elaboración de herramientas, ahí entra la edad de los metales, que es la última parte, adaptación al medio, lenguaje, nos podemos comunicar, sistema de relaciones sociales, nos podemos relacionar con el resto de las personas, pensamiento abstracto, también eso es importante, y por último, transmisión del conocimiento, ¿ya? Todo esto se va a dar en el periodo de la hominización, que son cambios bastante importantes que van a marcar nuestra evolución como seres humanos, ¿ya? Nuestra evolución como seres humanos. Como les dije, esto se lo voy a mandar, así que no se compliquen en escribirlo todo, porque no es tan importante que lo escriban todo, sino que solamente esto de acá arriba, esto, ¿ya? La hominización implica cambios lentos y complejos en el ámbito biológico y cultural, ¿ya? Así que eso. Ya. Vamos a avanzar a la otra. Recuerden que solamente lo de arriba, lo más importante. Después yo se lo voy a enviar si no alcanzan a escribirlo también, para que no perdamos mucho tiempo en escribir y alcancemos a pasar toda la materia de hoy, ¿ya? Yo les voy a ir señalando más o menos las cosas más importantes y las que pueden entrar en la prueba, ya, porque la prueba tiene 25 preguntas, entonces de cada tema entra como una pregunta o máximo 2 preguntas, pero no más que eso, ya, para que lo tengan en consideración. Vamos a avanzar entonces. Ya. Este proceso de cambio no es necesario que lo escriban porque lo vamos a mandar después, yo lo voy a enviar. Es lo mismo que le explicábamos anteriormente, así que esto lo vamos a saltar, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, para que lo vean y lo observen, no lo escriban ni lo dibujen tampoco, ¿ya? Los procesos de cambios de una especie y otra. Pasamos de esta especie, del Australopithecus, hasta el Homo sapiens sapiens, que tiene unas características muy diferentes uno del otro, principalmente en el cráneo, ¿cierto? En el cráneo, ¿ya? El cráneo, la mandíbula, ¿ya? Entonces existen bastantes cambios. Y acá arriba se pueden ver mucho más notorios. Desde un mono, un simio, que va comenzando a ver un cambio, o principalmente la forma de caminar del simio, y va cambiando cada vez más hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que en este caso somos nosotros somos el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Pasamos, ¿cierto?, de este simio hasta el Homo sapiens sapiens. Y acá ustedes pueden ver la diferencia de los cráneos también, que es lo que también hace la diferencia de una especie y otra. Vamos a la otra. Evolución de los homínidos, ¿ya? Aquí también ustedes pueden ver el esqueleto, que también es un cambio importante. El tema de los cráneos, un cráneo muy pequeño, un cráneo más grande y más formado, la mandíbula no tan afuera, sino que más formada, y también el tema de los huesos y de la parte de las costillas, ¿ya? Y las extremidades. Acá también ustedes pueden ver un cuadro comparativo de los homínidos, que también yo se los voy a enviar, y que muchas veces en la prueba nunca preguntan esto específicamente, ni en qué año aparecieron, ni dónde, pero en este caso el primer
el primer eslabón de esta cadena de la evolución llega y nace en África, ya entre 3,5 millones a 2,5 millones antes de Cristo. Por favor, si pueden silenciar el micrófono, los que vayan entrando, por favor. Gracias. Gracias. Ya. Esto entonces nos muestra un cuadro de cómo y en qué años se desarrollaron y vivieron estas especies. Principalmente desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que es el que nosotros vivimos hoy en día y que somos nosotros mismos, como les dije anteriormente. ¿Ya? Aquí también podemos ver el proceso de hominización. Vuelvo a repetir, esto se lo voy a enviar, casi nunca lo preguntan, de hecho nunca lo han preguntado así como específico, sino que lo que le van a preguntar en la prueba es la forma en que las civilizaciones antiguas, en este caso del periodo de la prehistoria, registraban sus hechos históricos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Vamos ahora a que tiene que ver con el poblamiento americano. Esto lo vamos a ver muy someramente, o sea, muy por encima, porque esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante. ¿Ya? Está comprobado que los primeros seres humanos en llegar a América fueron los Homo sapiens sapiens, pero ¿cómo llegaron a América? Existen varias teorías. No sé si ustedes escucharon de que existen varias teorías sobre el poblamiento americano. Ya existen muchas teorías de dónde vienen los primeros hombres que llegaron a América. ¿Ya? Una de esas teorías tiene que ver con la teoría asiática. ¿Ya? Se dice que los primeros pobladores de América provinieron de Asia. Pasaron a través de un puente terrestre llamado Estrecho de Bering, que unió lo que hoy día es parte de Rusia con Estados Unidos. Como se ve ahí en el cuadrito, ¿ven? Ahí se ve como ese puente que unió Asia con América, con Estados Unidos, y por ahí llegaron los primeros hombres hasta el continente americano. Ya hasta ahí. Hace 14.000 años. El puente se habría producido por el descenso del nivel del mar debido a la última glaciación. Una de las teorías entonces dice que los primeros hombres en llegar a América provinieron de Asia y que llegaron a América gracias a este puente que se formó entre Estados Unidos y Asia, o lo que hoy conocemos como Rusia o parte de Rusia, ¿ya? Y que por ahí llegaron los hombres desde en este caso Asia hasta América, ¿ya? Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Esa es una teoría, la teoría asiática, ¿ya? Vamos a avanzar a la otra teoría, que es la teoría australiana. Otra teoría dice también que los primeros seres humanos que llegaron a América viajaron desde Australia, pasando por la Antártica, dado que en ese tiempo el clima había permitido un viaje de esas características. Como ustedes pueden ver acá, se dice que los primeros hombres viajaron desde Australia y llegaron hacia América del Sur, específicamente hacia la parte sur y austral de Chile y Argentina, y de ahí se extendieron por todo el continente americano. Obviamente se dice que gracias a las características climáticas de ese tiempo, les fue más fácil la llegada desde Australia hasta América del Sur. Como les digo, esto lo vamos a ver muy por encima porque lo vamos a ver después, más adelante. Solamente les voy a contar de qué se tratan cada una de las teorías, ¿ya? Eso es la teoría australiana, que dice que los primeros hombres llegaron desde Australia hacia América del Sur, ya pasando por la Antártica. ¿Ya? Luego está la teoría multiétnica. ¿Qué quiere decir esta teoría? Señala que además de las migraciones asiáticas, hubieron otras más tardías, hace 6.000 años atrás aproximadamente, provenientes de Australia y las islas del Pacífico Sur, las que habrían llegado hasta América navegando por el Océano Pacífico y sus islas. ¿Ya? Esta teoría dice que las personas que llegaron al continente americano no solo vinieron de un continente, sino que vinieron desde múltiples lugares, ¿ya? Principalmente desde Australia y las islas del Pacífico Sur, como ustedes pueden ver acá. Disculpe, profesor, Dígame. ¿las teorías las va a mandar también? Sí, voy a mandar todo esto, pero como les digo, las teorías después las vamos a ver más adelante, porque cuando veamos el tema del poblamiento americano, vamos a ver eso. Ahora solamente se las estoy señalando y lo estoy explicando como muy generalmente, ¿ya? ¿Hay que anotarlo en el cuaderno eso, profesor? No, después se las voy a enviar.
Es que Ya, porque esto, no, esto tiene que ver con sí, tiene que ver más con la teoría de poblamiento, más que con la humanización, ¿ya? es que entré tarde, no sé qué, no Sí, sé. sí, no se preocupe, ¿ya? Ya. Entonces esta es la teoría multiétnica, perdón. Cuando hablamos de teoría multiétnica, estamos hablando de teoría que dice que el poblamiento de América se dio desde diferentes lugares del planeta, no solamente de un lugar específico, y que llegaron por diferentes lugares, uno por América del Norte, por el puente de Bering o de Beringia, y la otra desde Australia por el Océano Pacífico pasando por la Antártida, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver una representación de cómo serían los primeros hombres de la paleohistoria, ¿ya? O de la prehistoria que vivieron en nuestro planeta. Ya se cubrían con pieles, como son las representaciones como más clásicas, convivían con los animales de esa época, ¿ya? No son los nómades, ¿o tienen que ver o no? Es que los nómades y sedentarios es una clasificación de estos primeros habitantes. Recuerden que cuando hablamos Ah, ya. de nómades estamos hablando de una banda, una tribu de personas que se mueve de un lugar a otro, constantemente buscando comida, principalmente buscando refugio, agua. Cuando hablamos del sedentarismo, estamos hablando de las personas que se establecieron en un lugar específico. Y eso lo vimos anteriormente con las edades, ¿ya? El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Eso. Aquí están las características del periodo paleolítico, que son las que comentamos anteriormente, que eran nómades, vivían en pequeños grupos, sabían hacer vestimenta, etc. ¿Ya? Por favor, gente que va entrando, por favor, que silencie su micrófono. Gracias. ¿Ya? Eso con el paleolítico, y recuerden que yo se los voy a enviar porque si hacen este cuadro se van a demorar mucho. Durante el paleolítico también, como les dije anteriormente, vivían prácticamente de la caza y la recolección, eran nómades. La mayoría de las personas del neolítico eran nómades, o sea, se movían de un lugar a otro buscando alimentación principalmente y viviendo de la caza, del agua y también buscando refugio donde estar por algún tiempo. ¿Ya? En el paleolítico también va a existir un concepto de sociedad, ¿ya? Marina levantó la mano, dígame. Sí, profesor, lo que pasa es que para los que tienen el libro, la información está como en la página 59 sobre eso de la edad. Sí, pero es que empieza desde la 51, por eso les decía. Claro, es que aquí aparece como justo lo que dice la edad de piedra, todo Sí, eso. por eso. Si está todo en el libro y los que no tienen el libro, yo les voy a enviar esto igual, ya, así que no se Ok, preocupen. ya. ¿Ya? Hasta aquí van entendiendo más o menos lo que estamos hablando, lo que estamos pasando hoy en día, que hoy, perdón, en la clase de hoy, que tiene que ver con la edad antigua y principalmente la prehistoria. ¿Tienen dudas, consultas? ¿No? Ya. Vamos a seguir avanzando entonces. Recuerden silenciar sus micrófonos ya, por favor. Entonces la sociedad del Paleolítico eran nómades y se agrupaban en bandas de 20 a 30 personas unidas por lazos de parentesco. No había división social y eran sociedades igualitarias. Y la economía de ellos se basaba principalmente en la caza y la recolección, como todo nómade. Toda sociedad nómade basa su vida en la caza y la recolección. Van a vivir de la caza de animales y la recolección de alimentos, como ustedes pueden ver acá y acá. ¿Ya? Y también dentro del Paleolítico van a nacer las primeras herramientas que van a ser rústicas y los primeros instrumentos para cocinar y para la caza de los animales, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Las primeras flechas, puntas de flecha, los primeros machacadores, cuchillos, ¿ya? Los cortamadera, arranca tubérculos. Llámalo. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Ya. Recuerden silenciar los micrófonos, por favor, cuando entren. Gracias. Ya. Vamos ahora al periodo neolítico que estamos viendo también anteriormente. Recuerden que cuando hablamos de paleolítico vamos a hablar siempre de la primera era de la prehistoria, donde los primeros seres humanos eran nómades y basaban su vida en la caza y la recolección.
Luego con el neolítico va a haber un cambio radical y ya el hombre no va a ser nómade, sino que va a pasar a ser sedentario. O sea, se va a establecer en un lugar específico porque va a dominar la agricultura y más tarde la ganadería. Profe, Dígame. disculpe, los que eran nómades y en agrupaciones y bandas, ¿eso eran paleolíticos? Sí, se dan en el paleolítico. Ya, profe, gracias. Sí, ahora vamos a ver el neolítico. Como le estaba contando, el neolítico basa su historia particularmente en el tema de la agricultura y de la ganadería. Ya el hombre ya no se va a mover de un lugar a otro buscando alimentos. Por favor, silenciar los micrófonos. Gracias. Por favor, silencien los micrófonos. Estoy viendo quién lo tiene para silenciarlo yo. Ya. Entonces el neolítico, en este caso, el neolítico va a ser... Con el micrófono activado. Ya, entonces, mañana... Ahí sí. Ya. Ya. Entonces el neolítico, como le estaba contando, es el periodo que viene después del paleolítico y es donde se pasa de una banda, en este caso, que es nómade, se mueve de un lugar a otro a una sedentaria gracias a la dominación de la agricultura y la ganadería principalmente. ¿Ya? El neolítico se inicia con el descubrimiento, como les decía, de la agricultura y la ganadería. Se trata de uno de los periodos más importantes del ser humano, donde inicia la vida sedentaria. Es decir, se quedan en un lugar fijo. Eso significa que ya no viajarán de un lugar a otro en búsqueda de alimento, porque ahora lo producen ellos mismos. Lo mismo que les explicaba anteriormente, el hombre ya no se mueve de un lugar a otro buscando alimento, sino que al dominar la ganadería y la agricultura, van a poder, al dominar la ganadería y la agricultura, como les contaba, van a poder quedarse y establecerse en un lugar específico, ¿ya? Porque van a dominar el tema del refugio y la alimentación, que era lo que hacía que se movieran de un lugar a otro buscándolo. Ahora no, van a tener un sustento en la agricultura y en la ganadería de alimentación y de estabilidad como sociedad. Entonces van a pasar de ser unos nómades que se movían de un lugar a otro, como les dije, a una sociedad sedentaria que se va a establecer en un lugar y se va a establecer como civilización. ¿Ya? La vida sedentaria. A partir del neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómades a sedentarios, como les estaba contando. Ya nos damos vuelta en lo mismo, pero es importante este cambio porque el hombre va a cambiar de vida completamente. De ir en busca de alimentación a manejarla. Ya va a manejar a su antojo el tema de la siembra y también la agricultura en este caso y también la ganadería. ¿Ya? Y acá también se puede ver la vivienda, los tipos de vivienda que se hacían en esa época, la agricultura, como ustedes pueden ver acá, el pulido de la piedra. Aquí también había zona de cultivos, acá zona de pesca, que tiene que ver con el agua. Y los principales animales domesticados van a ser la vaca, el cerdo, la oveja, el perro, la cabra y el caballo. Ya estos alimentos se consumen hasta hoy en día, a excepción del perro, porque ya no pasa a ser un alimento, sino una mascota y se cría de otra forma. Pero en ese tiempo existía el perro como una forma de alimentación y después ya pasó a ser una mascota y ahora parte de muchas familias. ¿Ya? Herramientas del neolítico. Si bien el neolítico se caracteriza por la agricultura y por la ganadería, también van a aparecer algunas herramientas más sofisticadas que la del paleolítico, pero no tan sofisticadas como las que vamos a ver en la edad de los metales. ¿Ya? Y ustedes pueden ver un moledor para moler el maíz o algo similar a alguna semilla, ya algunas armas también, o una especie de martillo para construir, etcétera, etcétera. ¿Ya? La sociedad en esta etapa también cambia, ¿ya?
¿Por qué? Porque el desarrollo urbano y la exposición demográfica provocaron especialización de las labores económicas. El hombre ya no se dedica solo a la caza y la recolección para vivir, ni se mueve de un lado a otro, ¿ya? Sino que van a haber una diversificación de los trabajos, o sea, van a empezar una especialización de las labores, más conocida como oficios. Los hombres en este caso y las mujeres se dividieron según su función en la organización de la aldea, ¿ya? Las habilidades y capacidades técnicas dieron pie a la aparición de los agricultores, ¿ya? De los agricultores. Chuta, perdón. De los agricultores y también la diversificación de las tareas. Ya va a estar la tarea de la alfarería, ganadería, ya, la agricultura, la construcción de casas, el tema de las piedras, en este caso el pulido y la forma de las piedras, y también la producción del alimento. Todo esto va a ser una cadena que va a mejorar la vida en sociedad. Y todo esto, como le dije anteriormente, se da en esta época, en el Paleolítico. También en esta época van a comenzar a aparecer las primeras manifestaciones artísticas, ¿ya? Las primeras manifestaciones artísticas. Y estas se dan principalmente con estas vasijas, ¿ya? O estos elementos que en un principio van a ocupar para cocinar, luego para alimentarse, y luego van a quedar como un vestigio histórico de la artesanía que utilizaban esta civilización, ¿ya? Gracias al descubrimiento de la cerámica, el arte tomó una función práctica, ya que se elaboraron utensilios para el transporte y la conservación de los alimentos. Ya gracias a estos utensilios podían hacer un transporte del agua y de otros alimentos que se cocinaban, y también lo ocupaban como utensilios para poder hacer uso en la cocina, o también para dejar los alimentos ahí, como especies de plato o ollas, ¿ya? Y también encontramos en esta época las puntas de flecha que van a dar pie a la edad que vamos a ver ahora, que es la edad de los metales, ¿ya? El Neolítico. El Neolítico se da siempre al final de la glaciación y tiene dos puntos importantísimos los que son, perdón, los que comentábamos antes. Uno va a ser la aparición de la agricultura, ¿cierto? Y el otro va a ser la aparición de la ganadería. ¿Ya? Estos dos puntos van a marcar esta época, en este caso esta edad, que va a ser la neolítica, ¿ya? Y junto también a la especialización del trabajo, al sedentarismo y las innovaciones técnicas, ¿ya? Que se van a dar en esta época. Pero principalmente van a ser la agricultura y la ganadería los ejes principales de esta época del neolítico, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver un cuadro comparativo entre el paleolítico y el neolítico y cómo se diferencia cada uno de estos periodos por su forma de vida, por ejemplo, el paleolítico nómade, el neolítico sedentario, donde habitaban en cuevas y cabañas, luego el neolítico en aldeas. La forma de conseguir alimentos siempre fue el paleolítico la caza, la pesca y la recolección de frutos. En cambio, en el neolítico ya la agricultura y la ganadería son fundamentales. Materiales que van a trabajar, la piedra tallada y hueso, en cambio en el neolítico la piedra pulida y barro. Grandes avances, el paleolítico el fuego y el neolítico los tejidos. Expresiones artísticas, pinturas de animales en cuevas, más conocidas como pinturas rupestres, que son estas que después vamos a ver, y también el neolítico van a pintar unas escenas, pero más referentes a lo que ellos vivían, ya a lo que estaban viviendo diariamente. Son conscientes de lo que están viviendo. Y tienen razón con lo esquemático, o sea, pintan un esquema, ya la representación artística es más amplia. Y por último, ahí están los cambios de la prehistoria, las etapas y todo lo que esto conlleva. ¿Ya? Esto es el tema de el periodo o el periodo de la prehistoria o paleohistoria. ¿Ya? El periodo de la paleohistoria. De la prehistoria y de la paleohistoria. ¿Ya?
¿Hasta el momento van entendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, se entiende bien. ¿Entiende bien ya? Como les contaba, esta es la primera etapa. Ahora vamos a ver, si alcanzamos a ver las primeras civilizaciones, ¿ya? Las primeras civilizaciones tienen relación con las primeras civilizaciones que van a aparecer en el mundo, ¿ya? Principalmente en África y en otros lugares específicos, ¿ya? Ya. Entonces hasta acá dudas, consultas, ¿no ninguna? ¿No? Ya, recuerden que los que tienen el libro esto lo pueden ver desde la página 51 en adelante, y los que no tienen el libro igual yo les voy a mandar lo que acabamos de ver, ¿ya? Para que no queden como atrás ni nada por el estilo, ¿ya? Profe, ¿por dónde lo va a mandar? Por WhatsApp a los grupos, yo creo que lo voy a mandar por ahí, ¿ya? Ya. Sí. Así que los voy a mandar por ahí. Ahora lo que vamos a ver van a ser las primeras civilizaciones, ¿ya? La vamos a ver rápidamente porque también es un tema que nos compete harto. Y la vamos a ver así como muy someramente, vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones. Así que vamos a hablar más o menos de lo que... Ya. Tenemos que sacar apunte de la primera civilización. Sí. Ujú. ¿Se ve ahí, cierto? Sí. Sí, sí se ve, No. profe. Sí, sí ¿Ah? se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Se ve un paisaje. No, Profe, mi se ve computador. el escritorio de su computador. Sí, se ve mi escritorio, que lo bajé porque delante había compartido otra cosa que estaba haciendo, pero no... Profesor, Dígame. es que en el chat puso una persona que es nueva y que no está en el grupo Ya, no importa, yo después la voy a de WhatsApp. agregar. Si no se Ya. preocupen, yo las voy a ir agregando. Ya. Yo tenía acá la primera civilización, pero no la tengo, así que se la trae de otro lado. Ya. Vamos a ver. Profesor, disculpe, ¿el WhatsApp es el mismo WhatsApp que estamos todos con el profe Andrés? ¿O es otro WhatsApp de historia? ¿O nada que ver? No, es el mismo WhatsApp. Ah, ya, porque yo sé que el profesor nomás puede enviar información, pues, o se la Sí, pero reenvía a él. sí, yo igual se lo reenvío a él. Ah, ya, gracias. Sí. Vamos a abrirlo con este. Ahí sí, ya. Vamos a ver entonces las primeras civilizaciones. Como nos sobra un poquito de tiempo, lo vamos a ver rápidamente. Para ir avanzando, recuerden que es mucha materia, entonces yo la voy tratando de compactar, de intentar, ¿cómo se llama? Que ustedes puedan compactar también la información por lo mismo, ¿ya? Esta es la que yo tenía preparada, ya. Veamos entonces las primeras civilizaciones, ¿ya? ¿Lo ven ahí? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. Ya, súper. Sí, profe. En delante yo les intenté mostrar algo de internet a los alumnos, que era una imagen, pero no pudieron ver, ¿ya? Y esta yo la había sacado yo tenía otra PPT, pero no me abrió ahora, así que tuve que buscar esta, en la que había trabajado antes, ¿ya? Vamos entonces a las primeras civilizaciones. El conjunto de transformaciones que comenzaron con la revolución del Neolítico y que va a culminar con las primeras civilizaciones. En esta última parte de la clase vamos a ver lo que fueron las primeras civilizaciones que tienen que ver con las más importantes de esta etapa, principalmente la civilización egipcia, india, china y también la mesopotámica, que son las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Y yo tenía un PPT que era un poco más completo que este, pero no lo pude sacar de mi disco duro, así que por eso estoy ocupando este que lo descargué, pero que está súper bueno igual, ¿ya? Pues yo había hecho otro que está un poco más gráfico, pero este también está bastante bueno, ¿ya? Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de civilización propiamente tal,
Se denomina civilización a una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que cuenta con los siguientes elementos. Ya cuando hablemos de civilización en sí, vamos a hablar de... me dice alguien que se le cortó la transmisión. ¿Ven ustedes? ¿Se está viendo? Sí, Sí se ve, Yo profe. sí lo veo, ¿Se profe. ve? Ya, súper. Sí, Ya. se ve bien. Entonces, eso, ya, cuando entonces volvamos al tema, cuando hablamos de civilización, estamos hablando de una forma de organización social, política y económica de gran complejidad. Eso es importante que entiendan ustedes. Que siempre que hablemos de civilización vamos a estar hablando de una forma de organización social, política y económica. Ya siempre que hablemos de civilización vamos a estar hablando de eso. ¿Ya? Y obviamente una civilización va a contar con los siguientes elementos que vamos a pasar a ver ahora. ¿Ya? Después yo también les voy a enviar esto, así que no se preocupen, ¿ya? También para que no se desgasten tanto en escribir. Sí, lo que les dije es importante que lo escriban, que una civilización es una forma de organización social, política y económica. Eso sí, es importante que lo escriban, ¿ya? Así que vamos a avanzar a la otra parte. Siempre cuando hablamos de civilización vamos a hablar de esto, que es las características que van a caracterizar, valga la redundancia, una civilización específica, ¿ya? Y una va a ser el sistema de escritura-contabilidad. Toda civilización va a tener un sistema de escritura uniforme, o sea que en este caso, a hacer que todos hablen el mismo idioma, tanto como fonéticamente como también la escritura, ¿ya? Y también van a tener un sistema de contabilidad también específico único. Eso también va a marcar esa diferencia, ¿ya? Otra característica va a ser la construcción de ciudades y población muy numerosa. Siempre que hablamos de civilización estamos hablando de principalmente ciudades. Las características de las civilizaciones siempre se dan en torno a grandes ciudades o a numerosas construcciones de casa y que dan origen a una gran población de personas, ¿ya? Gran productividad económica y comercio a distancia, ¿ya? La mayoría de las civilizaciones van a empezar con la productividad económica y van a comenzar a trabajar el tema del comercio, o sea, van a vender sus productos o lo van a intercambiar con otras civilizaciones o con otros vecinos, ¿ya? En esta época se logra también la invención del Estado, un gobierno centralizado, que también es importante. Toda civilización va a tener un gobierno centralizado, ¿ya? Eso también. Va a tener una sociedad jerarquizada y esclavista, o sea, va a haber una jerarquización de la sociedad. ¿A qué se refiere con jerarquización? Que va a haber una división de la sociedad por jerarquía o por castas. Va a estar el rey o el emperador de la civilización, luego una segunda casta, una tercera, una cuarta y una quinta y así. Y también van a haber esclavistas, ¿ya? Los esclavos que no van a entrar dentro de esa civilización porque son extranjeros en algunos casos o porque vienen desde fuera de las ciudades. Ellos van a ser los esclavos y van a estar destinados a los trabajos más forzados específicamente. Arquitectura monumental y obras de ingeniería. Toda gran civilización tiene una arquitectura monumental. Un ejemplo de esto son las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son una muestra clara de una gran civilización. Y también obras de ingeniería. Otras civilizaciones también tuvieron grandes obras de ingeniería que tienen que ver con el tema de alcantarillados, desagües, organización del agua, etcétera, etcétera. Y por último, gran desarrollo científico. Otro ejemplo también de eso va a ser Mesopotamia como una civilización increíblemente científica, muy avanzada para su época, demasiado diría yo. De hecho, mucha gente sospecha o dice que la civilización de Mesopotamia o los sumerios habrían tenido relación o contacto directo con personas de otros planetas porque su obra de ingeniería y su obra en este caso y su avance en tecnología era muy superior a las civilizaciones anteriores. De hecho, ellos tienen en sus registros como personas que vienen en naves o como personas que se movilizan en vehículos motorizados, etcétera, etcétera. Ellos dibujaron
o ellos dibujaban lo que ellos veían o vivían, porque ahí existen esas representaciones, ¿ya? Entonces todo esto va a abarcar lo que es una civilización como tal, ¿ya? No es importante tanto que lo escriban porque yo se los voy a enviar ya para que no se preocupen ni gasten tanto tiempo en escribir. Pero si lo están escribiendo ya les doy un par de minutos para que terminen de escribirlo, ¿ya? Para que avancemos. Profe, Dígame. una consulta. ¿Qué significa gobierno centralizado? Cuando hablamos de gobierno centralizado es que van a tener un gobierno central, o sea que no va a ser un gobierno como que va a gobernar todo el territorio, sino que se va a centralizar en una ciudad. Van a tener una especie de alcalde o regidor o gobernador de un territorio específico. No va a ser como por ejemplo, las ¿Se bandas van o como a la... dividir? Claro, no sé si dividir, pero sí el gobierno va a estar centralizado en un solo, en una sola persona en este caso, y que va a ser parte de la administración de una ciudad. En este caso, las mayores civilizaciones se dan en torno a las ciudades, a las grandes ciudades, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Como Santiago. Claro, claro, en el caso de, claro, podría ser como Santiago. Santiago podría ser una gran ciudad que responde a un gobierno centralizado. Ujú. Pero Santiago está dividido en muchas comunas, entonces ahí también tenemos una división. Pero cuando pensemos en una ciudad, pensemos en ciudades grandes y que sean relativamente como autónomas y que responden a un gobierno más centralizado y que no responden tanto a gobierno. Como la ciudad de Santiago en sí. La ciudad de Santiago en sí es como una región específica. La alcaldesa de Santiago sale más en televisión a veces que hasta el presidente, porque todo lo que pasa en Santiago se repercute en el resto del país. ¿Ya? Ya, doy unos segundos más y avanzamos, ¿ya? Por favor. Recuerden que esto yo se los voy a enviar, así que no se preocupen. La información yo la comparto, no hay problema, así que vamos a avanzar. Ya. Las 4 primeras civilizaciones. Las 4 primeras civilizaciones se van a dar en diferentes lugares del mundo. Y estas van a ser la egipcia, la india, la china y la mesopotámica. Egipto se va a dar en esta parte del planeta, principalmente en África. Mesopotamia más en el centro. India y también China. Van a ser las civilizaciones más grandes e importantes que van a surgir en el mundo. ¿Ya? Perdón. Se le llamó civilizaciones de los ríos o civilizaciones fluviales a las grandes cuencas fluviales que van a permitir la vida de estas civilizaciones. Toda civilización van a ser siempre en torno o cercana a donde exista un río, ¿ya? La base de las civilizaciones antiguas va a ser el agua, ¿ya? Entonces por eso la mayoría de estas civilizaciones van a nacer en torno a un río, ¿ya? En este caso, por ejemplo, Egipto va a nacer en torno al río Nilo, la civilización india va a nacer en torno al río Indo, los chinos en torno al río Ring, el amarillo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Toda civilización va a nacer en torno a un río y por eso se va a llamar civilizaciones fluviales, porque siempre van a estar rodeadas de agua, que es lo que va a permitir que sean grandes civilizaciones y alcancen un gran desarrollo. ¿Ya? Vamos a avanzar. Y como les hablaba anteriormente, la mayoría de las civilizaciones nace en torno a los ríos. En este caso, Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates, Egipto, el río Nilo, como dice la historia de Moisés, India, al río Indo, y de ahí lleva su nombre. Es tan importante el río Indo para India que su nombre es en base al río. Y China, el río amarillo y azul. ¿Ya? Todas estas civilizaciones siempre van a nacer en torno a un río o a un sistema fluvial que va a mantener y sustentar su desarrollo. ¿Ya? Si quieren esto lo escriben porque igual puede ser importante. ¿Ya? Porque cuando hablamos de civilizaciones fluviales vamos a hablar siempre los ríos más importantes de cada una de estas civilizaciones. Así que doy unos segunditos para que escriban eso y ahí avanzamos.
Vamos a ver solo una parte de las civilizaciones ya, porque la idea era ver una parte y una parte, así que vamos a alcanzar medio justo a ver las civilizaciones más importantes. Ya, vamos a avanzar un poquitito. Un poquitito. Mesopotamia entonces río Tigris y Éufrates, Egipto río Nilo, India río Indo y China por supuesto el río Amarillo y el río Azul. Ya, vamos a avanzar. El creciente fértil origen de las primeras civilizaciones. Ya ustedes, como les comentábamos antes, todo surge y en torno al río y por lo mismo la mayoría de las tierras donde esta surge son tierras fértiles. Ya, por favor les pido silenciar sus micrófonos, por favor. Ya, silenciar sus micrófonos. Ya, vamos ahora a la civilización mesopotámica. A la civilización mesopotámica. Ustedes pueden ver una imagen de la civilización de Mesopotamia y vamos a ver sus características. La primera civilización fue la Sumeria, lo que yo les comentaba antes, una de las civilizaciones más desarrolladas de la época y yo creo que de la historia de la humanidad en general. Ya fue la civilización más desarrollada por muchos motivos. Ya esta va a nacer, como ustedes pueden ver, alrededor del río Tigris, que está por acá, ¿ya? Y el Éufrates que está acá. Ahí nace la primera civilización que va a ser la civilización sumeria. En Mesopotamia surgieron las primeras ciudades. Cada ciudad tenía su propio rey y su propia ley. Y estas van a ser las ciudades-estado. Se va a llamar ciudad-estado las primeras ciudades que van a existir en Mesopotamia. Cada ciudad estaba amurallada y tenía un enorme templo. Y eran politeístas. Cuando se habla de politeístas, se habla que creían en más de un dios, o sea, creían en varios dioses. Y que va a ser una característica muy similar de todas las civilizaciones antiguas. La mayoría de las civilizaciones antiguas van a ser politeístas, van a creer en varios dioses. Entonces Mesopotamia va a surgir o va a ser la cuna de donde van a surgir las primeras civilizaciones. ¿Ya? Y también las primeras ciudades, que es lo más importante. Y una representación de esta ciudad mesopotámica es la que está acá abajo. Para la época era una ciudad muy desarrollada arquitectónicamente, culturalmente y también económicamente, como la evidencia que ustedes pueden ver ahí en esa imagen. Profesor, Dígame. ¿eso lo podemos anotar? Sí, anótenlo, por favor. Aunque igual después se lo voy a enviar, pero el que quiera lo anota y después igual se los comparto. Profe, Dígame. ¿qué significa politeísta? Lo que les comentaba anteriormente, politeísta es cuando creen en más de un dios. Monoteísta es cuando creen en un solo dios. Los politeístas son que creen en varios dioses. Lo que les comentaba antes era que la mayoría de las civilizaciones antiguas son politeístas. Creen en más de un dios o tienen varias deidades. En el caso de Mesopotamia, de los egipcios, que también creen en varios dioses. Los chinos también. Entonces la mayoría de las civilizaciones antiguas son politeístas. Ya, ¿Ya? profe, gracias.
Ya, vamos a avanzar. ¿Lo escribieron ya? Falta un poquito. Ya. Recuerda que se lo voy a enviar, así que no se preocupen ni se estresen por eso. Aparte de acá salen súper pocas preguntas, son como 2 preguntas de toda esta materia. Ya, vamos a avanzar. Inventaron el primer sistema de escritura. Ya los mesopotámicos, como les digo, era una civilización muy avanzada para su época, demasiado avanzada. Por eso se cree que tuvieron contactos con civilizaciones extraterrestres, porque su grado de desarrollo fue muy grande, muy importante. Y ellos inventaron el primer sistema de escritura, ya la escritura cuneiforme, que es lo que ustedes están viendo ahí. Y tenían una organización social muy estratificada, o sea, muy marcada. Como yo les mencioné anteriormente, tenían una sociedad estratificada y jerarquizada por estratos, ¿ya? Del más alto, como siempre, al más bajo, ¿ya? Eso eran los sumerios. Eso eran los sumerios. Ya. También van a escribir el código de leyes más antiguos. En esta época ya esta civilización tenía un código de leyes que rigiera esta civilización, ¿ya? Y este va a ser el código de Hammurabi, que va a ser el código de leyes más antiguo del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Y este código de ley obviamente se hizo para ordenar y regir los destinos de la ciudad y de cómo se debería vivir en sociedad. Recuerda que para poder vivir en una sociedad ordenada y jerarquizada, debe haber un sistema de leyes que digan lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Ya? Y ellos fueron los primeros en crear este sistema de leyes, que fue el Código de Hammurabi. Los sumerios alcanzaron gran desarrollo, como les comentaba anteriormente, en lo cultural, pero principalmente en la astronomía y matemática, calendario lunar, sistema sexagesimal y sistema de regadío. Ellos lograron un desarrollo bastante grande en todos esos temas que yo les comento anteriormente, pero principalmente en el tema del calendario lunar y de la astronomía y las matemáticas. Ellos alcanzaron un nivel bastante grande en el tema de la astronomía, ¿ya? ¿Qué es el sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal es un sistema de suma y de multiplicación que ocuparon para el tema de la economía, ¿ya? Lo ocupaban para llevar un registro del tema de la economía y el comercio de las ciudades. Ok, profe. ¿Ya? ¿Ya? Y también el sistema sexagesimal se daba principalmente para medir los tiempos y los ángulos de las cosas, principalmente. Ya lo ocuparon el sistema sexagesimal también para el tema de las construcciones y poder hacer construcciones y medidas más exactas, ¿ya? Y que tenía relación con los números y la numeración, por eso la astronomía y la matemática estaba muy, muy ligado a esta civilización, ¿ya? Ya, vamos a avanzar. Y acá está Mesopotamia con las primeras civilizaciones, donde estaban las ciudades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos ahora a la otra civilización. La civilización egipcia, ya que es muy conocida principalmente por las pirámides y la construcción de estas. Las pirámides de Egipto. ¿Ya? La localización geográfica. La civilización egipcia se desarrolló principalmente cerca del mar Mediterráneo y, como les mostré anteriormente, nació a las orillas del río Nilo, ¿ya? El río Nilo va a ser la base del surgimiento de los egipcios como civilización, ¿ya?
Y también acá hay un mapa de las zonas más elevadas, la zona fértil, la capital, el templo, etc. Aquí nosotros podemos ver un mapa de la civilización egipcia como tal, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, ellos se formaron en una zona desértica en torno al río Nilo, que después de sus crecidas dejaba un legamo, que es un barro fertilizante, ¿ya? El imperio se dividía en Alto Egipto y Bajo Egipto y exportaban lino y papiro, ¿ya? Todo esto se daba en el Antiguo Egipto. Y como ustedes ven en las películas que han dado del Antiguo Egipto, ellos vivían en un lugar desértico, pero a orillas del río Nilo. Entonces cuando el río se desbordaba, dejaba un barro que servía mucho como fertilizante y dejaba a las tierras muy fértiles para el tema de la agricultura y la cosecha, ¿ya? Así que esa fue la base del inicio de la agricultura de la civilización egipcia, ¿ya? Y también, como dice ahí, se dividían en dos etapas, Alto y Bajo Egipto, y también exportaban el lino y el papiro. El papiro que servía para servía como papel para escribir los pergaminos también y dejar los escritos antiguos. Ya, ellos lo fabricaban y exportaban el papiro, que viene de un árbol que se llama del mismo nombre, el papiro, o una planta, ¿ya? ¿Para qué lo ocupaban, profe? ¿Qué? ¿Para qué lo ocupaban? El papiro le acabo de decir que lo ocupaban para escribirlo, para dejar un registro de la escritura. Lo ocupaban para una especie de... Los pergaminos estaban hechos a base de papiro. Ya lo ocupaban ¿Era como papel. papel? Claro, es como una especie de papel, lo ocupaban como papel para la escritura. Ah, Entonces ya. era el papiro. Ya, profe, ¿Ya? gracias. La máxima autoridad de los egipcios va a ser el faraón. El faraón es una deidad en la tierra, es la representación de Dios en la tierra. Por eso cuando ustedes ven en las películas al faraón siempre va a ser como una deidad y va a ser siempre como motivo de adoración y todo lo demás. Porque el faraón es Dios, la representación de Dios en la tierra. ¿Ya? Egipto también va a ser una sociedad jerarquizada, o sea, va a haber un orden jerárquico dentro de la sociedad, como ustedes pueden ver acá en esta pirámide, ¿ya? Y que empieza siempre con el faraón, la clase de sacerdotes, los escribas, los soldados, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos, ¿ya? Ellos eran politeístas, igual que la otra civilización, o sea, eran politeístas, creían en más de un dios, y también practicaban el embalsamamiento, o sea, embalsamaban a las personas muertas y también, que tiene relación también con la momificación. Todo esto en el Antiguo Egipto, ¿ya? Si quieren, escriben eso que está acá y lo espero unos segunditos. Ya, vamos a avanzar. Recuerden que les voy a enviar esto. Me recuerden después, le recuerden a Andrés para yo enviárselo. Y aquí viene la obra más importante y más reconocida de la civilización egipcia, que son sus pirámides, ¿ya? La construcción de tumbas mortuorias monumentales llamadas pirámides. Ya las pirámides eran, como dice ahí, unas tumbas mortuorias donde se enterraba a los faraones, y como los faraones eran una deidad de la tierra y también ellos creían en la otra vida, lo enterraban con joyas, con alimentos, etcétera, porque obviamente cuando pasara a otra vida o a otro estado necesitaba de sus joyas, de mucho alimento, y también lo enterraban muchas veces con los esclavos más cercanos, para que también fueran un apoyo para él en la otra vida. ¿Ya? Las pirámides no es solamente lo que crearon los egipcios, por supuesto, sino que también otros signos de desarrollo cultural bastante avanzados, como los jeroglíficos, la astronomía,
las matemáticas y, como ustedes ven acá abajito, las obras hidráulicas. ¿Ya? Las obras hidráulicas. Todo eso se dio con la civilización egipcia. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver ahí, las pirámides son gigantescas. Ahí hay una representación, una foto, perdón, que van unos camellos y ahí se ve atrás las pirámides como con un tamaño monumental. ¿Ya? Y todo esto lo hicieron ellos con cerca de 45 o 50 grados. En el verano hace ese calor en Egipto. ¿Ya? Ahí no está. Recuerden silenciar el micrófono, por favor. Ya. Y por último, antes de terminar, porque vamos a alcanzar a llegar solamente a Egipto. Ustedes pueden ver ahí una representación de la civilización egipcia, pero principalmente de las casas. Una casa egipcia. Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Una casa egipcia era de más o menos de esta forma. Tenía 7 habitaciones privadas en las que se observaban pequeños frascos, flores, camas, zonas de dormitorio, etcétera, que son estas de acá. También existía un pasillo con estas puertas, un espacio separado por columnas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ustedes pueden ver la representación de una casa egipcia por dentro. ¿Ya? Y acá también mirada desde arriba. Y vamos a quedar hasta acá porque nos van a faltar 2 civilizaciones, así que mejor vemos 2 y la otra clase terminamos la otra 2 y empezamos con la otra materia. ¿Ya? Hasta acá, dudas, consultas. Dudas, consultas. Algo que me quieran compartir. Recuerden que si voy muy rápido me tienen que ir avisando, diciendo, contando. Ninguna por el momento. Ya, súper. Alguien dice que cada vez que cambia la página me pide autorización para ver. No sé por qué será eso. Buenas noches, profe. Sí, a mí era cada vez que usted cambiaba un Power o cambiaba la página, me aparecía que tengo que autorizar, seleccionar para poder como volver a ingresar al Zoom, me salía. Ah, al Zoom, chuta. Ya, no sé por qué pasará eso. No sé por qué pasará eso. Pero esta clase va a quedar grabada. Yo les voy a mandar el material, así que acá compartimos todo, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que eso, ya van a ser las 10:30. Que tengan muy buena semana. Nos vemos la otra semana. Espero la clase haya sido provechosa para ustedes. Cualquier duda o consulta me la hacen, no duden en hacerlo. Y que estén muy bien. Que pasen buena noche, que descansen. Y un abrazo para todos. Gracias, todas. profe. Buenas noches, profe. Chao, compañeros. Buenas Chao, que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, chao. Chao. Buenas noches, Buenas profe. noches, profesor. Buenas Hasta noches, luego. Que compañeros. descansen. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Chao, que profesor. estén bien. Chao, buenas Buenas noches, noches, profe. disculpe, profesor. Buenas ¿Cuál es noches, su nombre? profe. Leonel. Leonel, gracias. Ya, que esté muy bien. Voy a dejar de Ana, grabar y terminamos. Me encanta historia. Gracias, que esté muy bien.